Cuando Daniela arrojó los papeles en mi cara, el silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el reloj de la sala marcando cada segundo. Los documentos cayeron al suelo como hojas muertas, y yo me quedé quieta, mirándolos sin parpadear. Mi hija tenía el rostro enrojecido, los ojos brillantes de una rabia que parecía llevar años guardada, y su voz cortaba el aire como un cuchillo oxidado. «Tienes 48 horas para salir de aquí, mamá. 48 horas. ¿Me escuchaste? La casa ahora es mía. Los papeles están firmados. Todo está legal. No quiero discusiones. No quiero dramas. Simplemente empaca tus cosas y desaparece». Gonzalo estaba detrás de ella, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y esa sonrisa pequeña, casi imperceptible, que siempre usaba cuando creía haber ganado algo. Se frotaba las manos despacio, como si estuviera saboreando el momento. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente para que yo entendiera que todo esto había sido idea de él desde el principio. Yo tenía 70 años. 70 años de vida, de trabajo, de criar hijos, de sostener esta casa con mis propias manos. Y ahora mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi esfuerzo, me estaba echando como si fuera una intrusa. Como si yo no hubiera limpiado cada rincón de estas paredes, como si no hubiera pagado cada factura cuando su padre murió y ella apenas tenía 20 años. Pero no grité, no lloré, no supliqué. Simplemente me agaché, recogí los papeles del suelo con calma, los doblé con cuidado y los coloqué sobre la mesa del comedor. Daniela me miraba con una mezcla de sorpresa y frustración, como si mi silencio la desarmara más que cualquier insulto. «¿No vas a decir nada?», preguntó, casi gritando de nuevo. «¿Nada? Ni siquiera vas a pelear por tu casa». Levanté la vista hacia ella. Mis ojos estaban secos, mi voz tranquila. «Si eso es lo que quieres, Daniela, lo respeto. Empacaré mis cosas y me iré en 48 horas». Gonzalo dejó escapar una risa corta, como si acabara de ganar una apuesta. Daniela abrió la boca, la cerró, y luego sacudió la cabeza. Creo que esperaba que yo me derrumbara, que suplicara, que me pusiera de rodillas y le rogara que reconsiderara. Pero yo había aprendido algo en estos 70 años. Cuando alguien te muestra quién es realmente, hay que creerle la primera vez. Esa noche, mientras ellos celebraban en la sala con una botella de vino barato, yo me senté en mi habitación y observé cada objeto que había llenado mi vida durante décadas. La cómoda que había comprado con el primer sueldo que gané limpiando casas ajenas. La lámpara que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las fotografías de Daniela cuando era pequeña, cuando aún me miraba con amor y no con ese desprecio frío que ahora habitaba en sus ojos. No sentí tristeza. Sentí algo peor. Claridad. Esa claridad brutal que llega cuando finalmente entiendes que todo lo que creíste construir era solo una ilusión. Que el amor que diste durante años fue tomado como un derecho, no como un regalo. Que te volviste invisible en tu propia casa, útil solo cuando necesitaban algo, ignorada cuando querían vivir. Daniela y Gonzalo no sabían lo que estaban haciendo. Creían que me estaban quitando una casa. Pero lo que realmente estaban haciendo era liberarme de una jaula que yo misma había construido, creyendo que era un hogar. A la mañana siguiente, comencé a empacar. No tenía prisa. Doblaba cada prenda con cuidado, envolvía cada plato en papel periódico, separaba lo que era realmente mío de lo que era solo parte del decorado de una vida que ya no me pertenecía. Daniela pasó por mi habitación un par de veces, asomándose con curiosidad, como si esperara verme llorando sobre una maleta abierta. Pero yo seguía empacando en silencio, metódica, serena. ¿Necesitas ayuda?, preguntó en un tono que intentaba sonar amable pero que solo sonaba culpable. No, gracias. Puedo sola. Ella se quedó parada en la puerta unos segundos más, mordiéndose el labio inferior. Luego se fue sin decir nada más. Gonzalo, por su parte, evitaba mirarme directamente. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, desviaba la vista, como si mi presencia lo incomodara ahora que había conseguido lo que quería. La casa que Daniela tanto deseaba tenía casi 50 años. Yo la conocía como a mi propio cuerpo. Sabía dónde crujía el piso en invierno, sabía qué llave del baño goteaba si no la cerrabas con fuerza, sabía que la humedad en la pared del fondo necesitaba ventilación constante o empezaba a crecer moho.
Sabía que el calentador de agua tenía un temperamento caprichoso y que había que golpearlo 2 veces antes de encenderlo. Sabía que el techo del cuarto trasero filtraba agua cada vez que llovía fuerte y que yo había puesto cubetas allí durante años, esperando tener el dinero para arreglarlo. Pero nunca se los dije. Nunca les expliqué nada de eso. ¿Para qué? Ellos querían la casa, no mis consejos. Querían el título de propiedad, no mi experiencia. Así que guardé silencio y seguí empacando. Yo no siempre fui esta mujer silenciosa que empacaba sus recuerdos sin derramar una lágrima. Hubo un tiempo en que fui joven, llena de sueños, con la risa fácil y el corazón abierto. Me casé con Roberto cuando tenía 23 años. Él era electricista, trabajador, un hombre de pocas palabras pero de manos nobles. No teníamos mucho dinero, pero teníamos planes. Compramos esta casa con un préstamo que nos costó 15 años pagar. Cada dólar que ganábamos iba directo a las cuotas del banco, a las reparaciones, a construir algo que pudiera llamarse hogar. Roberto murió hace 12 años. Un infarto fulminante mientras arreglaba el cableado de una fábrica en el centro de la ciudad. No llegó ni al hospital. Yo tenía 58 años y de repente me encontré sola, viuda, con una casa demasiado grande y un silencio que me aplastaba cada noche. Daniela ya estaba casada con Gonzalo para entonces. Vivían en un departamento pequeño en el otro lado de la ciudad, siempre quejándose de que les faltaba espacio, de que el alquiler era demasiado alto, de que nunca iban a poder comprarse algo propio. «Mamá, tú tienes esta casa enorme solo para ti», me dijo Daniela un domingo durante el almuerzo, apenas 3 meses después del funeral de su padre. «¿No te sientes sola aquí? ¿No sería más fácil que viniéramos a vivir contigo? Así nos cuidamos mutuamente». En ese momento me pareció una buena idea. La soledad me estaba matando lentamente, y la idea de tener compañía, de escuchar voces en la casa, de no despertarme en medio de la noche en ese silencio absoluto, sonaba como una salvación. Así que acepté. Daniela y Gonzalo se mudaron 2 semanas después, con todas sus cosas, con sus muebles, con su forma de vivir que inmediatamente comenzó a invadir cada rincón de la casa. Al principio todo parecía funcionar. Yo cocinaba, ellos llegaban del trabajo, cenábamos juntos. Yo lavaba, planchaba, mantenía todo en orden. Ellos aportaban algo de dinero para los gastos, aunque nunca tanto como deberían. Pero yo no decía nada. Pensaba que era temporal, que pronto encontrarían su propio lugar y yo volvería a tener mi espacio. Pasaron los meses. Luego los años. Y ellos nunca se fueron. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, dejé de ser la dueña de la casa y me convertí en la empleada. Gonzalo dejaba su ropa tirada esperando que yo la recogiera. Daniela llegaba del trabajo y se tiraba en el sofá, gritando desde la sala: «Mamá, hay café». Como si yo estuviera allí solo para servirle. Dejaron de aportar dinero. «Estamos ahorrando para nuestro futuro», decía Daniela. «Tú entiendes, ¿verdad, mamá?» Yo pagaba la luz, el agua, el gas, la comida. Con mi pensión de viuda, que era apenas $600 al mes. A veces tenía que limpiar casas ajenas para completar, para llegar a fin de mes. Tenía 70 años y seguía fregando pisos que no eran míos para poder sostener a mi hija adulta y a su marido. Nunca me dieron las gracias. Ni una sola vez. Cuando yo estaba enferma, cuando me dolían las rodillas y apenas podía caminar, Daniela me pedía que le preparara la comida de todas formas. «Mamá, yo trabajo todo el día. Tú estás en casa. ¿Qué más tienes que hacer?» Gonzalo ni siquiera fingía cortesía. Me trataba como parte del mobiliario. Entraba, comía, ensuciaba, y se iba a su habitación sin dirigirme la palabra. Hubo una Navidad, hace 3 años, en que gasté todos mis ahorros del mes para comprarles regalos. A Daniela le compré una cartera que había visto en un aparador y que supe que le encantaría. A Gonzalo, una camisa cara que nunca podría permitirse con su sueldo. Cuando abrieron los regalos, Daniela apenas sonrió. «Gracias, mamá», dijo sin levantar la vista del teléfono. Gonzalo ni siquiera abrió el suyo hasta 2 días después. «Ellos no me regalaron nada. Es que estamos muy ajustados este mes, mamá. Tú entiendes». Yo entendía. Entendía demasiado. Pero seguía callada,
porque me habían enseñado que las madres buenas no reclaman, que las madres buenas dan sin esperar nada a cambio, que el amor de una madre debe ser incondicional. Y yo había creído esa mentira durante 70 años. Ahora, mientras doblaba mis blusas viejas y las metía en una caja de cartón, me preguntaba cuándo exactamente había dejado de ser una persona para ellos. ¿Fue cuando Roberto murió y ya no tuve a alguien que me defendiera? ¿Fue cuando acepté que se quedaran sin poner límites? ¿O fue mucho antes, cuando Daniela era niña y yo le enseñé con mi ejemplo que una mujer debe servir, debe callar, debe desaparecer para que otros brillen? Gonzalo entró a la cocina mientras yo envolvía los platos. Lo escuché abrir el refrigerador, sacar algo, cerrar la puerta con un golpe. Luego su voz, casual, casi aburrida. ¿Ya casi terminas de empacar? Es que necesitamos ese cuarto para el estudio de Daniela. Me quedé quieta, con un plato entre las manos. Faltan todavía 24 horas, respondí sin mirarlo. Sí, bueno, pero mientras más rápido mejor. No. Hubo una pausa. ¿Ya sabes a dónde vas a ir? Sí. ¿A dónde? Eso no es tu problema, Gonzalo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego soltó una risa corta, incómoda. No te pongas así. Solo preguntaba. Ya te respondí. Salió de la cocina murmurando algo que no alcancé a escuchar. Pero no me importó. Por primera vez en 12 años, no me importó lo que Gonzalo pensara de mí. Esa noche, Daniela tocó la puerta de mi habitación. Entró sin esperar respuesta, como siempre hacía. Me encontró sentada en la cama, rodeada de cajas medio llenas. Mamá, necesito hablar contigo. Habla. Se sentó en el borde de la cama, jugueteando con sus manos. Sé que esto es difícil para ti, pero tienes que entender que Gonzalo y yo necesitamos nuestro propio espacio. Llevamos años viviendo aquí y nunca hemos podido hacer de esta casa realmente nuestro hogar. La miré sin parpadear. ¿Nuestro hogar? Esta casa es mi hogar, Daniela. La compré con tu padre hace 45 años. Cada pared, cada ventana, cada rincón de este lugar tiene nuestro sudor, nuestro esfuerzo. Sí, pero papá ya no está. Y tú estás mayor. ¿No sería mejor para ti estar en un lugar más pequeño, más manejable? Piénsalo. Sin tantas escaleras, sin tanto que limpiar. Nunca te quejaste de las escaleras cuando yo las subía cargando tu ropa limpia. Se puso roja. No es justo que me hables así. ¿No es justo? ¿Qué es justo, Daniela? Echarme de mi propia casa con 48 horas de aviso. Los papeles están legales. Todo está en orden. ¿Qué papeles? Los que me hiciste firmar el año pasado diciéndome que eran para actualizar el testamento. Se quedó callada. Esa fue toda la confirmación que necesité. Sal de mi habitación, Daniela. Mamá, yo solo quiero que entiendas que... Sal. Ahora. Se levantó bruscamente y salió dando un portazo. La escuché discutir con Gonzalo en voz baja en el pasillo, pero no pude distinguir las palabras. Ya no me importaba distinguirlas. Terminé de empacar a las 3 de la mañana. Tenía 6 cajas de ropa, 2 de libros, una de fotografías y documentos importantes, y una bolsa con mis medicamentos. Todo lo que había acumulado en 70 años de vida cabía en el asiento trasero de un taxi. La mañana en que debía irme amaneció gris y fría. Me desperté a las 5, como siempre había hecho durante toda mi vida. El cuerpo no olvida sus rutinas, aunque el mundo se esté derrumbando. Me levanté, me vestí con mi ropa más cómoda, y fui a la cocina a preparar café. Tal vez por última vez en esta casa que había sido mía durante décadas. Mientras el café se hacía, me quedé mirando por la ventana hacia el pequeño jardín trasero. Ahí estaba el limonero que Roberto y yo habíamos plantado cuando Daniela tenía 5 años. Ella había ayudado a hacer el hoyo, con sus manitas sucias de tierra, riendo cada vez que una lombriz aparecía. «Mami, mira. ¡Otra!», gritaba emocionada. Roberto la cargaba en sus hombros y ella tocaba las ramas más altas, sintiéndose gigante. Ese limonero ahora tenía más de 30 años. Daba limones enormes, jugosos, perfectos. Yo hacía limonada fresca cada verano. Daniela nunca lo probaba. «Compro la mía en el supermercado, mamá».
Es más práctica. Gonzalo arrancaba los limones sin pedir permiso y los dejaba pudrir en el frutero de la cocina. Me pregunté si ellos sabrían cuidarlo. Probablemente no. El café estaba listo. Me serví una taza y me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, graduaciones. La misma mesa donde Roberto y yo planeábamos nuestro futuro, cuando todavía creíamos que teníamos todo el tiempo del mundo. La misma mesa donde Daniela hacía su tarea mientras yo le revisaba las cuentas de matemáticas, donde le preparaba el uniforme para el día siguiente, donde le escuchaba hablar de sus amigas, de sus sueños, de lo que quería ser cuando creciera. Quiero ser como tú, mami, me había dicho una vez, cuando tenía 8 o 9 años. Quiero tener una casa linda y una familia que me quiera. Tomé un sorbo de café y sentí como me quemaba la garganta. El dolor físico era más fácil de manejar que el otro. Los abusos no habían empezado de golpe. Nunca lo hacen. Comenzaron como pequeñas cosas, tan sutiles que una ni siquiera las nota hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Daniela se casó con Gonzalo, yo la ayudé con todo. Les presté $3,000 para la boda. Te los devuelvo en 6 meses, mamá. Te lo prometo. Nunca los vi de vuelta. Cuando les pregunté, un año después, Daniela me miró como si yo fuera la egoísta. ¿En serio me vas a cobrar? A tu propia hija. Les regalé los muebles de la sala cuando se mudaron a su primer departamento. Muebles que Roberto había comprado con tanto orgullo, que habíamos pagado en cuotas durante meses. Los necesitamos más que tú, mamá. Tú ya tienes todo. Los vendieron 2 años después para comprarse una televisión más grande. Ni siquiera me lo dijeron. Me enteré cuando fui a visitarlos y vi muebles nuevos, baratos, en su lugar. Cuando Roberto murió, Daniela lloró en el funeral. Lloró mucho. Pero 2 semanas después ya estaba preguntándome por la herencia. ¿Papá dejó algo? ¿Seguro de vida? ¿Ahorros? No hubo nada. Roberto había gastado todo en los tratamientos médicos del último año, cuando el corazón ya le fallaba y los doctores hacían lo imposible por mantenerlo vivo un poco más. Daniela se enojó. ¿Cómo es posible que no haya dejado nada? ¿En qué se gastó todo? En intentar vivir, le respondí. Me miró con frialdad. Bueno, ahora tendrás que arreglártela sola. Pero no me arreglé sola. 3 meses después estaban viviendo conmigo, usando mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero. Gonzalo era peor. Desde el principio me trató como si yo fuera un mueble más de la casa. Nunca me saludaba al llegar. Nunca me daba las gracias cuando le servía la comida. Una vez lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Sí, vivimos con mi suegra. Es un fastidio, pero la casa es grande y no pagamos renta. Hay que aguantarse. Se rió. Yo estaba del otro lado de la puerta, con una bandeja de comida que le había preparado porque estaba enfermo y no había ido a trabajar. Dejé la bandeja en el suelo y me fui a mi habitación. No comí ese día. Hubo una época en que intenté poner límites. Hace como 5 años, les dije que necesitaba que aportaran más dinero para los gastos de la casa. Daniela se ofendió. ¿Nos estás cobrando renta? A tu propia hija. Gonzalo se puso furioso. Si vamos a pagar renta, mejor nos vamos a otro lado. Yo me asusté. La idea de volver a quedarme sola, en esa casa enorme y silenciosa, me aterraba. Así que me disculpé. No, olvídenlo. No importa. Y nunca volvieron a aportar nada. Me convertí en su sirvienta. Limpiaba sus habitaciones, lavaba su ropa, cocinaba sus comidas. Daniela dejaba los platos sucios en el fregadero y yo los lavaba. Gonzalo tiraba su ropa sudada en el piso del baño y yo la recogía. Ninguno de los dos trabajaba los fines de semana, pero yo sí. Yo trabajaba los 7 días de la semana, las 24 horas del día, manteniendo esa casa funcionando, manteniendo sus vidas cómodas. Mamá, ¿puedes plancharme esta blusa? La necesito para mañana. Mamá, se acabó el papel higiénico. Puedes ir a comprar. Mamá, ¿qué hay de cenar? Mamá, pero nunca gracias, mamá o descansa, mamá o déjame ayudarte, mamá. Hubo un día en que me enfermé.
Una gripe fuerte que me dejó en cama con fiebre alta y sin fuerzas ni para levantarme al baño. Le pedí a Daniela que me trajera un vaso de agua. Ahora no puedo, mamá. Estoy viendo una serie. Gonzalo pasó por mi habitación, me vio tirada en la cama temblando, y siguió de largo. Me levanté yo misma, arrastrándome hasta la cocina, y me preparé un té. Volví a la cama y lloré hasta quedarme dormida. Esa noche soñé con Roberto. Estábamos jóvenes otra vez, en la cocina de nuestra primera casa, bailando sin música mientras esperábamos que se cocinara la cena. Él me abrazaba y me decía, vamos a estar bien, Dulce. Siempre vamos a estar bien. Me desperté con las mejillas mojadas, sabiendo que era mentira. Escuché pasos en el pasillo. Daniela se estaba levantando. Miré el reloj. Las 7 de la mañana. En 3 horas vendría el taxi que había llamado la noche anterior. En 3 horas saldría de esta casa para no volver. Daniela entró a la cocina con cara de sueño. Me vio sentada con mi taza de café y se detuvo. Hubo un momento de silencio incómodo. ¿Ya está todo empacado?, preguntó finalmente. Sí. ¿A qué hora te vas? A las 10. Asintió. Fue al refrigerador, sacó la leche, se sirvió un vaso. Bebió en silencio, de espaldas a mí. Mamá. Comenzó a decir, todavía sin mirarme. Sí. Nada. Olvídalo. Se fue de la cocina con su vaso de leche. La escuché subir las escaleras hacia su habitación. Gonzalo ni siquiera se levantó para despedirse. A las 9:30 bajé mis cajas al recibidor. No eran muchas. Una vida entera resumida en 6 cajas de cartón y 2 bolsas. Me senté en el sofá a esperar el taxi, mirando por última vez cada rincón de esa sala. Las cortinas que había cosido a mano. El librero que Roberto había construido un domingo lluvioso. La lámpara que habíamos comprado juntos en un mercado de pulgas. Hace tanto tiempo que ya no recordaba el año exacto. El taxi llegó puntual. El conductor, un hombre mayor de bigotes grises, me ayudó a cargar las cajas. Daniela bajó cuando escuchó el motor. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, viéndome subir al taxi. Adiós, mamá, dijo. Su voz sonaba extraña, casi culpable. Adiós, Daniela. Cerré la puerta del taxi y no miré atrás. El taxi avanzaba por las calles que conocía de memoria. Cada esquina, cada semáforo, cada tienda me traía recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. El conductor intentó hacer conversación un par de veces, pero mi silencio cortés lo hizo desistir. Miraba por la ventana sin ver realmente nada, con los ojos secos y el corazón curiosamente tranquilo. Le había dado la dirección de mi amiga Emilia. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años, desde que nuestros hijos iban a la misma escuela primaria. Emilia era viuda también. Vivía sola en un departamento pequeño pero acogedor. Cuando le llamé 2 días antes para contarle lo que estaba pasando, no hizo preguntas. Solo dijo, ven, tienes tu cuarto aquí el tiempo que necesites. El departamento de Emilia estaba en un edificio viejo de 3 pisos, sin elevador. El taxista me ayudó a subir las cajas. Emilia me esperaba en la puerta con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas que yo no podía derramar. Mi niña, me dijo, abrazándome fuerte. Mi pobre niña. Estoy bien, Emilia. De verdad estoy bien. Me instalé en el cuarto de huéspedes. Era pequeño, apenas cabía una cama individual y un armario viejo. Pero era limpio, silencioso, y por primera vez en 12 años, era mío. Nadie iba a entrar sin tocar. Nadie iba a dejar ropa tirada esperando que yo la lavara. Nadie iba a gritarme desde otra habitación pidiendo cosas. Esa primera noche dormí mejor que en años. A la mañana siguiente, Emilia preparó café y nos sentamos en su pequeño balcón. El sol entraba tibio y había macetas con geranios que llenaban el aire de un olor fresco y vivo. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Emilia, pasándome una taza humeante. No lo sé todavía. Pensar, supongo. Entender qué pasó realmente. ¿Viste los papeles que te hicieron firmar? Los vi por encima. Daniela me dijo el año pasado que eran documentos para actualizar mi testamento. Que era importante que todo estuviera en orden por si me pasaba algo.
Firmé sin leer bien. Confiaba en ella. Emilia sacudió la cabeza. Dulce, necesitas ver a un abogado. Esos papeles pueden ser fraudulentos. Tal vez. Pero no quiero pelear, Emilia. Estoy cansada de pelear. No se trata de pelear. Se trata de justicia. Bebí mi café despacio. La verdad era que no tenía energía para batallas legales. No tenía dinero para abogados. Y una parte de mí, la parte que todavía era madre, no quería enfrentarme a Daniela en un juzgado. Solo quería paz. Pasaron 3 días. 3 días de silencio bendito, de levantarme sin obligaciones, de comer cuando tenía hambre, de sentarme a leer sin que nadie me interrumpiera. Emilia respetaba mi espacio. Me acompañaba cuando yo quería compañía y me dejaba sola cuando necesitaba silencio. El 4.º día recibí la primera llamada de Daniela. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Ella dejó un mensaje. Mamá, soy yo. Necesito hablar contigo. Llámame cuando puedas. Su voz sonaba tensa. No la llamé. Al día siguiente llamó 3 veces más. Esta vez sí contesté. ¿Qué necesitas, Daniela? Mamá, ¿dónde están las llaves del cuarto del sótano? En el cajón de la cocina. El tercero, al lado de la estufa. No están ahí. Ya busqué. Entonces no sé dónde están. Mamá, necesito que vengas a ayudarme a buscarlas. El sótano está lleno de tus cosas y... Daniela, ya no vivo ahí. Ya no es mi problema. Hubo un silencio del otro lado. Luego, su voz subió de tono. ¿Cómo que no es tu problema? Todavía tienes cosas aquí. Puedes tirarlas si quieres. La casa es tuya ahora, ¿recuerdas? No seas ridícula. Solo ven y... Colgué. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de algo nuevo, algo que no había sentido en años. Era poder. El poder de decir no. El poder de colgar el teléfono. El poder de no estar disponible las 24 horas del día para resolver los problemas de otros. 2 días después, Gonzalo llamó. Su voz sonaba irritada. Dulce, necesitamos que vengas. Hay un problema con el calentador de agua. ¿Qué tipo de problema? No sé. No enciende. Daniela dice que tú sabías cómo arreglarlo. Hay que golpearlo 2 veces en el lado izquierdo antes de girar la perilla. Y esperar 30 segundos. Ya hicimos eso. No funciona. Entonces necesitan llamar a un plomero. ¿Un plomero? ¿Sabes cuánto cobran esos tipos? No es mi problema, Gonzalo. La casa es de ustedes. Los problemas también. Mira, no sé qué mosca te picó, pero esto es una emergencia. No tenemos agua caliente y... Colgué también. Emilia me miraba desde la cocina con una sonrisa pequeña. Bien hecho, dijo simplemente. Las llamadas se hicieron más frecuentes. Daniela llamaba por cualquier cosa. Que no encontraba el fusible de la luz del baño. Que el horno no calentaba parejo. Que había una mancha de humedad en la pared del comedor que estaba creciendo. Yo le daba respuestas cortas, sin ofrecer ir a ayudar. Podía escuchar la frustración creciendo en su voz con cada conversación. ¿Por qué no vienes tú a arreglarlo, mamá? Tú sabes cómo es la casa. Ya no vivo ahí, Daniela. Tendrán que aprenderlo ustedes. Pero es que no entiendo por qué te pones así. Solo te estoy pidiendo ayuda. Me pediste que me fuera. Me fui. Eso es todo. Una semana después de haberme ido, Emilia llegó del mercado con noticias. Se había encontrado con una vecina de mi antigua calle. Me dijo que tu casa se ve rara, me contó mientras guardaba las verduras. Que hay bolsas de basura acumuladas en la entrada. Que el jardín está descuidado. No me sorprendió. Yo era quien sacaba la basura religiosamente cada martes y viernes. Yo era quien regaba el jardín, quien podaba los arbustos, quien mantenía todo presentable. También me dijo que vio a Daniela y Gonzalo discutiendo en la calle el otro día. Que se estaban gritando fuerte. Tomé un sorbo de mi té. No es mi problema. Pero en el fondo, una parte pequeña de mí sentía curiosidad.
¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Qué estaban descubriendo ahora que yo no estaba allí para mantener todo funcionando? La respuesta llegó 2 semanas después de mi partida. Era un martes por la tarde. Yo estaba ayudando a Emilia a doblar la ropa limpia cuando mi teléfono sonó. Daniela otra vez. Esta vez contesté al tercer timbrazo. ¿Qué pasa? Mamá, necesito que vengas. Ahora. Su voz sonaba desesperada, al borde del pánico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es la casa. Hay agua por todos lados. El baño del segundo piso está inundado y el agua está cayendo al comedor. No sabemos qué hacer. Cerraron la llave principal del agua. ¿Qué llave? ¿Dónde está eso? Suspiré. Está en el sótano, al fondo, detrás de las cajas viejas. Es una válvula roja. Tienen que girarla hacia la derecha hasta que no pueda moverse más. No la encontramos. Mamá, por favor, tienes que venir. El agua está destruyendo todo. Podía escuchar a Gonzalo gritando de fondo. Podía escuchar el sonido del agua corriendo. Podía imaginar perfectamente lo que estaba pasando. La tubería vieja del baño finalmente había cedido, como yo sabía que lo haría eventualmente. Llevaba años diciéndole a Roberto que necesitábamos cambiarla, pero nunca tuvimos el dinero. Yo había aprendido a vivir con eso, sabiendo exactamente cómo manejar las llaves, cómo no forzar la presión, cómo cuidar ese sistema antiguo para que siguiera funcionando. Ellos no sabían nada de eso. Y ahora estaban pagando el precio. Daniela, necesitan llamar a un plomero de emergencia. No tenemos dinero para eso. Los plomeros de emergencia cobran una fortuna. Pues tendrán que conseguirlo. No es mi problema. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu casa. No, Daniela. Ya no lo es. Tú me lo dejaste muy claro. La casa es tuya. Los problemas también. Resuélvelo tú. Mamá. Colgué el teléfono y lo apagué. Emilia me miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad no vas a ir? De verdad no voy a ir. Pero el agua puede causar daños graves. Daño estructural. Lo sé. Dulce. La miré directamente. Emilia, durante 12 años cuidé esa casa sola. Durante 12 años me levanté en medio de la noche cuando algo se rompía. Durante 12 años gasté mi dinero, mi tiempo, mi energía en mantener ese lugar funcionando. Y durante 12 años ellos no hicieron nada más que aprovecharse. Ahora quieren que vuelva corriendo a resolver sus problemas. ¿Por qué debería hacerlo? Emilia no respondió. Solo asintió lentamente y volvió a doblar la ropa. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa. Por primera vez en mi vida, había dicho que no y el cielo no se había caído. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña que yo no sabía que era posible experimentar. Me despertaba cuando mi cuerpo decidía despertar, no cuando una alarma me ordenaba levantarme para preparar el desayuno de otros. Tomaba mi café mirando por la ventana del pequeño balcón de Emilia, observando cómo la ciudad cobraba vida sin exigirme nada a cambio. El silencio no me pesaba como había temido durante tantos años. Al contrario, me envolvía como una manta suave, protegiéndome del ruido constante que había sido mi vida. Emilia trabajaba medio tiempo en una librería del centro, así que pasaba varias horas sola en el departamento. Al principio no sabía qué hacer conmigo misma. Había vivido 70 años sirviendo a otros, primero a mis padres, luego a Roberto, después a Daniela. La idea de tener tiempo libre, tiempo que era completamente mío sin culpa ni obligaciones, me resultaba casi extraña. Comencé a leer los libros que Emilia traía a casa, novelas que nunca me había permitido disfrutar porque siempre había algo más urgente que hacer. Caminaba por el vecindario sin rumbo fijo, descubriendo tiendas pequeñas y parques que nunca había visitado a pesar de haber vivido en esta ciudad toda mi vida. Mantuve el teléfono apagado durante 3 días completos después de la inundación. Cuando finalmente lo encendí, encontré 17 llamadas perdidas de Daniela y 11 mensajes de voz que borré sin escuchar. Hubo también 2 mensajes de texto. El primero decía que habían tenido que llamar a un plomero de emergencia que les cobró $450 por reparar la tubería rota.
El segundo mensaje era más largo y decía que los daños del agua en el comedor eran peores de lo que pensaban, que el techo tenía manchas enormes de humedad, que parte del yeso se había caído, y que necesitaban otros $600 para repararlo todo. Terminaba preguntándome si yo tenía algo de dinero ahorrado que pudiera prestarles porque ellos estaban completamente quebrados. No respondí ninguno de los dos mensajes. Emilia me observaba mientras preparaba la cena esa noche. Yo estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina pelando papas, una tarea simple que hacía con las manos mientras mi mente divagaba en otros lugares. Ella cortaba cebollas con movimientos precisos y de vez en cuando me lanzaba miradas que conocía bien después de 4 décadas de amistad. Finalmente habló con esa voz suave que usaba cuando quería decir algo importante sin presionar demasiado. ¿Vas a contarme qué estás pensando o voy a tener que adivinarlo?, me preguntó mientras echaba las cebollas en la sartén caliente con un chisporroteo satisfactorio. Le conté sobre los mensajes. Le conté sobre el plomero, sobre los daños del agua, sobre la petición de dinero. Emilia escuchó en silencio, moviendo las cebollas con una cuchara de madera, dejando que me desahogara sin interrumpir. Cuando terminé de hablar, ella apagó el fuego de la estufa y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre la mesa. Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad?, me dijo mirándome directamente a los ojos con esa intensidad que solo los buenos amigos se permiten. Esa casa es vieja, Dulce. Tiene 50 años, y tú eras la única que sabía cómo mantenerla funcionando. Conocías cada grieta, cada tubería débil, cada problema que se podía prevenir si sabías cómo tratarlo. Ellos no saben nada de eso. Para ellos era solo una casa grande y bonita que querían poseer. Pero una casa no es solo paredes y techo. Es mantenimiento constante, es conocimiento acumulado, es cuidado diario. Yo asentí despacio porque sabía que tenía razón. Durante todos esos años, había sido yo quien notaba cuando una llave empezaba a gotear antes de que se convirtiera en una fuga mayor. Era yo quien sabía que el desagüe de la cocina se tapaba fácilmente si no se usaba el filtro adecuado. Era yo quien recordaba que había que limpiar las canaletas del techo antes de la temporada de lluvias para evitar inundaciones. Era yo quien conocía cada sonido, cada olor, cada señal de advertencia que la casa daba antes de que algo se rompiera. Emilia continuó hablando con voz firme, pero llena de comprensión genuina. Ellos pensaron que te estaban quitando una propiedad valiosa. Pero lo que realmente hicieron fue heredarse una responsabilidad enorme para la que no están preparados. Y ahora están descubriendo que ser dueño de algo no es lo mismo que saber cuidarlo. La diferencia es que tú lo aprendiste con amor y paciencia durante décadas. Ellos lo están aprendiendo con golpes y a punta de billetes que no tienen. Esa noche no pude dormir bien. No por culpa, sino por algo más complejo que no sabía cómo nombrar. Era como si durante 70 años hubiera estado cargando una mochila pesadísima en mi espalda sin darme cuenta del peso hasta que finalmente la solté. Ahora mi cuerpo no sabía cómo sentirse sin esa carga familiar. Me levantaba ligera pero también un poco desorientada, como un marinero que después de meses en el mar pisa tierra firme y siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Pasaron 2 semanas más. Las llamadas de Daniela se hicieron menos frecuentes, pero más desesperadas cuando llegaban. Una tarde me llamó llorando, algo que no hacía desde que era adolescente. Su voz quebraba mientras me contaba que habían descubierto que el techo tenía filtraciones en 3 lugares diferentes, que cuando llovía fuerte el agua se colaba por el ático y estaba dañando las vigas de madera, y que un inspector les había dicho que necesitaban reparaciones urgentes que costarían al menos $3,000 o la estructura podría volverse peligrosa. ¿Y el dinero que iban a ahorrar viviendo en mi casa? Le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma, sin crueldad pero sin la suavidad maternal con la que siempre le había hablado antes. No tenemos nada ahorrado, mamá. Todo se nos ha ido en reparaciones. El plomero, el yeso del comedor, ahora esto del techo. Y Gonzalo dice que también hay que cambiar el calentador completo porque el que está ya no sirve. Mamá, no sé qué hacer. Pensé que tener esta casa iba a resolver nuestros problemas, pero ahora tenemos más problemas que nunca y no sé cómo vamos a pagar todo esto. Respiré hondo antes de responder. Daniela, durante años te dije que la casa necesitaba mantenimiento. Te dije que había que arreglar el techo, que las tuberías estaban viejas, que el calentador necesitaba reemplazo. Pero nunca quisiste escuchar porque pensabas que yo exageraba, que eran gastos innecesarios. Yo los fui posponiendo porque no tenía dinero suficiente para todo, pero sabía cómo manejar cada problema para que no se convirtiera en una crisis.
Ahora todo está explotando al mismo tiempo porque ustedes no saben cómo cuidar lo que tienen. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de alguien que está al borde de un colapso nervioso, pero intentando mantener la compostura. Finalmente habló con voz pequeña, vulnerable, como cuando era niña y había roto algo valioso por accidente. ¿Puedes volver, mamá? No para quedarte si no quieres. Solo para ayudarnos a arreglar todo esto. Tú sabes cómo hacer las cosas. Tú siempre supiste cómo mantener la casa funcionando con poco dinero. Nosotros no sabemos. Por favor. Cerré los ojos y por un momento sentí la tentación familiar de ceder. De volver corriendo a resolver sus problemas como había hecho durante toda mi vida. De sacrificar mi paz recién encontrada para que ellos pudieran volver a estar cómodos. Pero entonces recordé las cajas en el suelo, los papeles arrojados en mi cara, las 48 horas que me dieron para desaparecer de mi propia casa. Recordé los 12 años de servicio silencioso, sin una sola palabra de agradecimiento. Recordé todas las veces que pedí ayuda y no la recibí, todas las veces que estuve enferma y nadie me cuidó, todas las veces que me sentí invisible en mi propia casa. No, Daniela. No voy a volver. Ustedes querían la casa, ahora tienen que aprender a cuidarla. Hay profesionales que pueden ayudarles. Contratistas, plomeros, gente que sabe de construcción. Tendrán que pagar por esos servicios como hace todo el mundo. Yo ya no soy su solución gratuita para todo. Pero no tenemos dinero para pagar a toda esa gente, gritó con desesperación real en la voz. El tipo de pánico que viene cuando finalmente entiendes que las consecuencias de tus acciones son reales e ineludibles. Entonces tendrán que conseguirlo. Vender algo, pedir un préstamo, trabajar horas extras. No sé, Daniela. Pero ya no es mi responsabilidad resolverlo por ustedes. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban ligeramente, pero no de debilidad, sino de algo parecido a la liberación, como cuando finalmente sueltas algo que has estado sosteniendo durante demasiado tiempo y tus músculos recuerdan cómo se siente estar relajados. 3 días después de esa llamada, estaba ayudando a Emilia a reorganizar su pequeño closet cuando escuchamos golpes insistentes en la puerta del departamento. Eran las 11 de la mañana de un jueves y no esperábamos visitas. Emilia me miró con una ceja levantada, dejando la caja de zapatos que tenía en las manos y caminando hacia la puerta mientras yo me quedaba en el dormitorio, con un presentimiento extraño en el estómago que me decía exactamente quién estaba del otro lado. Escuché la voz de Daniela antes de verla. Esa voz que conocía tan bien, que había escuchado evolucionar desde los balbuceos de bebé hasta los gritos de adolescente y ahora este tono de adulta desesperada que nunca antes le había oído. Le estaba preguntando a Emilia por mí, diciendo que necesitaba hablar conmigo urgentemente, que era importante, que por favor la dejara pasar. Emilia respondió con su característica firmeza educada que primero tenía que preguntarme si yo quería recibir visitas. Me encontró en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos todo lo que necesitaba ver. Estaba demacrada, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir, el cabello sin el cuidado habitual que siempre le había dado, la ropa arrugada como si se la hubiera puesto sin pensar. Pero más que su apariencia física, lo que me impactó fue la expresión de su rostro, esa mezcla de desesperación, rabia contenida y algo que podría haber sido arrepentimiento si no estuviera tan mezclado con resentimiento. Déjala pasar, Emilia. Escuchemos qué tiene que decir, dije con una calma que no sabía que poseía, una serenidad que venía de un lugar profundo dentro de mí que había descubierto solamente en estas últimas semanas de silencio y distancia. Daniela entró al departamento mirando alrededor con una expresión que no pudo ocultar del todo, esa mirada de superioridad apenas disfrazada que siempre usaba cuando visitaba lugares que consideraba inferiores a sus estándares. El departamento de Emilia era pequeño, modesto, lleno de muebles viejos pero bien cuidados, con paredes que necesitaban pintura nueva pero que tenían ese aire acogedor que solo viene de un hogar verdaderamente vivido. Nos sentamos en la pequeña sala, Daniela en el sofá de 2 plazas y yo en la silla individual frente a ella, mientras Emilia discretamente se retiraba a su habitación dándonos privacidad, pero dejando la puerta entreabierta. Daniela comenzó a hablar sin preámbulos, con las palabras saliendo atropelladas como si las hubiera ensayado mentalmente durante todo el camino hasta aquí, pero ahora las estuviera recitando con urgencia temerosa de perder el valor. Me dijo que la situación en la casa había empeorado mucho más de lo que me había contado por teléfono.
que después de la reparación del techo habían descubierto que también había termitas en las vigas de madera del segundo piso, que el exterminador les había dado un presupuesto de $1,200 para fumigar toda la estructura, que el inspector municipal había pasado por la casa debido a una denuncia de los vecinos por el descuido del jardín y les había dado una multa de $300 más una orden de arreglar la fachada que estaba descascarándose en varios lugares. Y eso no es todo, mamá continuó con voz temblorosa, retorciendo un pañuelo de papel entre sus manos hasta convertirlo en una bola diminuta. Gonzalo y yo no paramos de pelear. Cada día es peor. Él me culpa por haberte echado, dice que yo fui la que insistió en quedarnos con la casa y que ahora todo esto es mi culpa. Yo le digo que fue idea de él desde el principio, que él fue quien me convenció de que tú eras un estorbo y que estaríamos mejor sin ti. Nos gritamos cosas horribles. Anoche rompió un plato contra la pared. Yo me encerré en el dormitorio y lloré hasta quedarme dormida. Esta mañana se fue temprano sin decirme a dónde iba y no ha contestado mis llamadas. La observé mientras hablaba, esta mujer de 40 años que era mi hija, pero que en este momento me parecía una extraña. Intenté buscar en mi corazón la compasión maternal que se supone debería sentir, ese instinto de proteger y consolar que había definido mi relación con ella durante 4 décadas. Pero lo único que encontré fue una distancia fría, un espacio vacío donde antes habitaban las emociones automáticas que me hacían saltar a resolver sus problemas sin pensarlo 2 veces. ¿Y qué esperas que haga yo con toda esa información, Daniela? Le pregunté con voz tranquila pero firme, sin asomo de la suavidad maternal que ella probablemente esperaba encontrar, sin el tono conciliador que siempre había usado para suavizar cualquier conflicto entre nosotras. Se quedó callada un momento, mirándome como si mi pregunta la hubiera desconcertado completamente. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas, sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Habló con voz quebrada, pero había en su tono algo calculado, algo performativo que reconocí porque lo había visto antes cada vez que de niña quería conseguir algo de mí. Necesito que vuelvas a casa, mamá. Necesito que me ayudes a arreglar todo este desastre. Tú siempre supiste cómo manejar la casa, cómo hacer que el dinero alcanzara, cómo resolver los problemas antes de que se volvieran grandes. Yo no sé hacer nada de eso. Me doy cuenta ahora. Me doy cuenta de que todo lo que hacías parecía tan fácil que yo pensé que cualquiera podía hacerlo. Pero no es así. Yo no puedo. Gonzalo tampoco. Estamos hundiéndonos y necesito a mi mamá. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotras como humo, visibles pero intangibles, cargadas de una manipulación emocional tan transparente que me sorprendió no haberla visto con esta claridad durante todos estos años. Recordé todas las veces que había usado exactamente la misma táctica, las lágrimas, la voz quebrada, el te necesito mamá que siempre había sido mi punto débil, la llave maestra que abría todas mis defensas y me convertía en esa persona que dejaba todo de lado para correr a su rescate. Pero algo había cambiado en mí durante estas semanas de distancia. Algo fundamental se había movido en mi interior, como placas tectónicas que después de años de presión finalmente se desplazan y reconfiguran todo el paisaje. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, dándole la espalda por un momento mientras organizaba mis pensamientos, mientras buscaba las palabras exactas para decir lo que necesitaba decirse sin crueldad pero sin concesiones. Daniela, voy a contarte algo que tal vez debía haberte dicho hace muchos años, pero no tuve el valor o la claridad para hacerlo. Comencé hablando hacia la ventana antes de voltearme para mirarla directamente a los ojos. Durante toda tu vida te enseñé con mi ejemplo que el amor de una madre significa desaparecer. Significa no tener necesidades propias, no tener límites, estar siempre disponible sin importar el costo personal. Te mostré que una buena madre se sacrifica hasta borrarse a sí misma. Y tú aprendiste esa lección perfectamente. Aprendiste a tomar sin dar, a exigir sin agradecer, a usar a las personas que te aman como recursos renovables que nunca se agotan. Las lágrimas de Daniela se habían detenido y ahora me miraba con una expresión entre confundida y ofendida, como si mis palabras fueran un idioma que entendía perfectamente pero que nunca esperó escuchar de mi boca. Continué hablando con una firmeza que me sorprendía a mí misma, consciente de que cada palabra que decía estaba redefiniendo nuestra relación de maneras que no tenían vuelta atrás. Cuando tú y Gonzalo me echaron de mi propia casa, cuando me dieron 48 horas para desaparecer después de haberme aprovechado de mí durante 12 años, hicieron algo que probablemente no fue su intención. Me liberaron. Me quitaron la responsabilidad que yo misma me había impuesto de mantenerlos cómodos a costa de mi propia dignidad. Y en esta semana he descubierto algo maravilloso.
Puedo vivir por mí misma. Puedo despertarme sin que nadie me exija nada. Puedo gastar mi dinero en mí. Puedo decir que no sin sentirme culpable. Puedo existir como persona completa en lugar de solo como madre útil. Daniela abrió la boca para responder, pero levanté mi mano pidiéndole que me dejara terminar. Había esperado 70 años para decir estas cosas y no iba a permitir que me interrumpiera ahora. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra estaba cargada con el peso de décadas de silencio roto. No voy a volver a esa casa. No voy a resolver tus problemas. No voy a ser tu solución fácil para las consecuencias de tus propias decisiones. La casa que tanto querías viene con responsabilidades que no estabas preparada para asumir. Las termitas, las filtraciones, las tuberías viejas, todo eso siempre estuvo ahí. Yo lo sabía y lo manejaba porque era mi casa y porque aprendí a cuidarla durante décadas. Ustedes la quisieron sin querer aprender a cuidarla. Querían el beneficio sin el trabajo. Querían la propiedad sin la responsabilidad. Y ahora están pagando el precio de esa decisión. Me senté nuevamente en la silla frente a ella, mirándola con una mezcla de tristeza por lo que pudo haber sido y aceptación por lo que realmente era. Daniela tenía el rostro completamente pálido y las manos temblaban ligeramente mientras procesaba mis palabras. Cuando finalmente habló, su voz había perdido todo rastro de lágrimas manipuladoras y sonaba genuinamente perdida. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Qué vamos a hacer Gonzalo y yo con todo esto? Van a hacer lo que hacen todos los adultos responsables cuando tienen una propiedad que no pueden mantener. Van a buscar soluciones reales. Pueden vender la casa si es demasiado para ustedes. Pueden pedir un préstamo para las reparaciones urgentes. Pueden aprender a hacer el mantenimiento ustedes mismos viendo tutoriales y leyendo manuales. Pueden contratar profesionales y pagarles lo que valen sus servicios. Lo que no pueden hacer es seguir esperando que yo resuelva todo gratis mientras ustedes disfrutan los beneficios. Ese tiempo terminó el día que me pidieron que me fuera. Daniela se quedó sentada en el sofá de Emilia durante varios minutos más, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión, que de repente volviera a ser la madre que ella conocía, esa mujer que siempre cedía al final de cualquier discusión. Pero yo permanecí en silencio, firme en mi silla, sosteniéndole la mirada sin parpadear, sin suavizar mi expresión, sin darle ninguna señal de que mis palabras fueran negociables. Finalmente ella se levantó con movimientos lentos, derrotados, y caminó hacia la puerta sin decir nada más. Antes de salir se volteó una última vez con la esperanza brillando débilmente en sus ojos cansados, pero al ver que yo no me movía ni hablaba, simplemente abrió la puerta y se fue dejando atrás un silencio denso que llenó todo el departamento. Emilia salió de su habitación unos minutos después y me encontró todavía sentada en la misma posición, mirando la puerta cerrada como si pudiera ver a través de ella toda la historia que acababa de redefinirse entre mi hija y yo. Mi amiga se sentó a mi lado en el sofá que Daniela acababa de desocupar y tomó mi mano entre las suyas con ese gesto de solidaridad silenciosa que solo las verdaderas amigas saben dar. No me preguntó si estaba bien porque conocía la respuesta. No me dijo que había hecho lo correcto porque sabía que yo todavía estaba procesando si lo había hecho o no. Simplemente se quedó ahí conmigo, acompañándome en ese momento de transformación que era tan liberador como doloroso. Las semanas siguientes fueron reveladoras de maneras que nunca imaginé. A través de conocidos mutuos, de vecinos que Emilia encontraba en el mercado, de esa red invisible de información que existe en cualquier barrio donde la gente ha vivido durante décadas, comencé a enterarme de lo que estaba sucediendo en mi antigua casa. Las noticias llegaban fragmentadas, como piezas de un rompecabezas que yo iba armando mentalmente sin realmente querer hacerlo, pero sin poder evitarlo tampoco. Me enteré de que Daniela y Gonzalo habían intentado vender la casa, desesperados por deshacerse de un problema que les quedaba demasiado grande. Habían puesto un anuncio en internet con fotos que probablemente tomaron en los mejores ángulos para ocultar el deterioro visible. Pero los compradores potenciales que llegaban a verla no tardaban en notar los problemas. Las manchas de humedad de los techos que ellos habían intentado pintar encima sin arreglar la filtración, el olor a moho que venía del sótano donde nunca habían puesto los deshumidificadores que yo usaba religiosamente, el jardín completamente descuidado con el pasto crecido hasta las rodillas y los arbustos convertidos en maleza salvaje. Un inspector que vino con uno de los compradores interesados les dio un reporte devastador. La casa necesitaba al menos $15,000 en reparaciones urgentes antes de ser habitable según los códigos de construcción actuales. El precio que pedían era de $120,000,
el valor de mercado que la casa había tenido cuando estaba bien mantenida. Ahora, con todos los problemas visibles y documentados, ningún comprador ofrecía más de 70.000, y eso descontando mentalmente todo lo que tendrían que invertir en arreglarla. Daniela rechazó esas ofertas con indignación, según me contaron, gritándole a los agentes inmobiliarios que la casa valía mucho más, que solo necesitaba pequeños arreglos cosméticos, que los compradores estaban tratando de aprovecharse de ella. No entendía, o no quería entender, que el valor de una casa no está solo en sus paredes sino en su condición, en su mantenimiento, en todos esos cuidados invisibles que yo había dado durante décadas. También me enteré de que las peleas entre Daniela y Gonzalo habían escalado a niveles alarmantes. Los vecinos los habían escuchado gritarse a las 2 de la mañana, con palabras tan fuertes y crueles que algunas personas habían considerado llamar a la policía. Gonzalo culpaba a Daniela por haberlo convencido de que echar a su suegra era buena idea, diciéndole que todo esto era culpa de ella por ser tan codiciosa y estúpida. Daniela le respondía que él había sido quien plantó la semilla en su cabeza, que él fue quien le dijo una y otra vez que yo era un peso muerto en la casa, que deberían quedarse con la propiedad porque era su derecho, que yo ya había vivido suficiente y ahora les tocaba a ellos disfrutar. Cada uno culpaba al otro por el desastre en que se había convertido su vida. Cada uno señalaba con el dedo los errores y las decisiones del otro. Ninguno de los dos era capaz de mirarse al espejo y reconocer su propia participación en todo lo que había sucedido. Era más fácil destruirse mutuamente que aceptar que habían sido igualmente responsables de su propia destrucción. Un día Emilia llegó a casa con noticias frescas que había escuchado en la panadería donde comprábamos el pan todas las mañanas. La señora que atendía era prima de mi antigua vecina y le había contado que Gonzalo se había ido de la casa. Aparentemente había empacado sus cosas una tarde mientras Daniela estaba en el trabajo y se había largado sin dejar una nota, sin decir a dónde iba, simplemente desapareciendo como si los últimos años de matrimonio pudieran borrarse con la misma facilidad con que se cierra una puerta. Daniela había regresado a una casa vacía de la presencia de su marido, pero llena de todos los problemas que habían acumulado juntos. Intenté imaginar cómo se habría sentido ella entrando a esa casa enorme, con sus techos goteando y sus paredes descascarándose, completamente sola, sin el esposo que la había convencido de tomar las peores decisiones de su vida y sin la madre que siempre había estado ahí para resolver todo. Intenté sentir compasión, pero lo único que encontré fue una especie de justicia poética, fría y distante, como cuando observas las consecuencias naturales de las decisiones de otros sin sentir la obligación de intervenir. Pasaron 2 meses desde el día que Daniela vino a buscarme al departamento de Emilia. 2 meses en los que ella no intentó contactarme de nuevo, en los que yo seguí construyendo mi nueva vida con la paciencia de alguien que está aprendiendo a caminar después de un accidente que la dejó inmóvil durante demasiado tiempo. Había comenzado a hacer trabajos pequeños de costura para algunas vecinas del edificio de Emilia, arreglando dobladillos y surciendo ropa con las manos expertas que había desarrollado durante décadas de mantener presentable la ropa de mi familia con presupuesto limitado. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con mi esfuerzo para mi propio beneficio, sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre cómo lo gastaba. Una tarde de jueves, mientras tomaba té en el balcón de Emilia viendo cómo el sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad, mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo en mi intuición me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla y llevarme el aparato a la oreja. La voz que escuché del otro lado me tomó completamente por sorpresa. Era Gonzalo. Sonaba diferente, su voz había perdido esa arrogancia característica que siempre llevaba como armadura y ahora sonaba cansada, derrotada, casi suplicante. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que yo necesitaba saber sobre Daniela y sobre la casa, que se había dado cuenta de muchas cosas en estos meses y que necesitaba, pedirme perdón por todo lo que había hecho. Le pregunté directamente por qué me estaba llamando después de tanto tiempo, después de haberme tratado como basura durante 12 años, después de haber sido el arquitecto principal de mi expulsión de mi propia casa. Su respuesta fue larga y llena de justificaciones, de explicaciones sobre cómo se había dejado llevar por la codicia, sobre cómo había visto la casa como una oportunidad de oro que no podían desperdiciar, sobre cómo había manipulado a Daniela convenciéndola de que yo era un obstáculo para su felicidad. Me dijo que ahora, viviendo solo en un departamento barato al otro lado de la ciudad, trabajando doble turno para pagar su renta y todavía debiendo dinero de las reparaciones de la casa que había abandonado, se daba cuenta de lo que había destruido. Me dijo que Daniela estaba peor que él, que la casa la estaba devorando viva, que no podía venderla ni mantenerla, que estaba atrapada en una pesadilla de su propia creación.
Escuché todo lo que tenía que decir sin interrumpirlo, con el teléfono pegado a mi oreja y los ojos fijos en el horizonte donde el sol ya casi había desaparecido completamente. Cuando finalmente terminó de hablar, cuando se quedó en silencio esperando mi respuesta, mi absolución, mi perdón, simplemente le dije que esperaba que aprendiera algo de todo esto y colgué. 3 meses después de haberme ido de mi antigua casa, Emilia y yo estábamos tomando café una mañana de sábado cuando me habló de un departamento que se acababa de desocupar en su mismo edificio. Era un pequeño estudio en el primer piso, con una ventana grande que daba a un patio interior donde crecía un árbol de jacarandá viejo y hermoso. El dueño del edificio, un señor mayor que Emilia conocía desde hacía años, estaba buscando un inquilino tranquilo y confiable. La renta era de $350 al mes, un precio que yo podía pagar con mi pensión y los ingresos de mis trabajos de costura que habían ido aumentando poco a poco gracias a las recomendaciones de las vecinas satisfechas. Fui a verlo esa misma tarde. El espacio era pequeño, no podía negarlo, apenas 30 metros cuadrados que incluían una cocineta básica, un baño completo y un área que servía simultáneamente como sala, dormitorio y comedor. Pero tenía algo que mi antigua casa nunca tuvo a pesar de sus muchas habitaciones y su jardín amplio. Era completamente mío. Nadie iba a entrar sin tocar. Nadie iba a dejar ropa tirada esperando que yo la recogiera. Nadie iba a gritarme desde otra habitación exigiendo servicios como si yo fuera personal contratado. Este pequeño espacio representaba libertad en su forma más pura y simple. Firmé el contrato de arrendamiento una semana después. Emilia me ayudó a mudarme con las pocas cajas que había traído de mi antigua vida y me regaló algunas cosas que necesitaba. Sábanas suaves que ella ya no usaba, una lámpara de mesa con pantalla de tela color crema, un juego de platos blancos sencillos pero elegantes. Otras vecinas del edificio, mujeres de mi edad o mayores que vivían solas como yo, aparecieron en mi puerta con regalos modestos de bienvenida, una planta de sábila para la ventana, un tapete tejido a mano para poner junto a la cama, una cafetera vieja pero funcional que a una de ellas le sobraba. Me recibieron en su pequeña comunidad con una calidez genuina que me hizo entender algo fundamental. Había pasado 12 años viviendo con mi hija y mi yerno sintiéndome completamente sola, y ahora vivía sola pero rodeada de compañía verdadera. Decoré mi departamento con simplicidad intencional. No quería acumular cosas innecesarias después de haber pasado décadas manteniendo una casa llena de objetos que no significaban nada para nadie. Coloqué mis pocas fotografías importantes en una repisa, una de Roberto y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de esperanza, una de Daniela cuando tenía 5 años, antes de que la vida nos convirtiera en extrañas, una de mis padres que ya llevaban 20 años muertos pero que todavía visitaban mis sueños de vez en cuando. El resto del espacio lo mantuve limpio, ordenado, funcional, como un lienzo en blanco donde finalmente podía pintar la vida que yo quisiera sin tener que consultar con nadie más. Establecí rutinas nuevas que eran completamente mías. Me despertaba a las 7 de la mañana no porque alguien necesitara el desayuno, sino porque mi cuerpo disfrutaba la luz temprana del sol filtrándose por mi ventana. Desayunaba despacio, leyendo el periódico que compraba en la tienda de la esquina, saboreando cada sorbo de café sin prisa porque el día era mío para administrar como yo quisiera. Hacía mi costura en las mañanas cuando la luz natural era mejor, con la radio tocando música suave de fondo, deteniéndome cuando me cansaba la vista sin sentir culpa por tomarme descansos. Por las tardes caminaba por el parque cercano, un espacio verde pequeño pero bien cuidado donde otras mujeres mayores también paseaban solas o en grupos pequeños, conversando en bancas de hierro bajo la sombra de árboles antiguos. Hice amigas nuevas, mujeres que como yo habían llegado a los 70 años cargando historias de sacrificio, de invisibilidad, de haber vivido para otros hasta casi olvidar que ellas también eran personas con derecho a existir plenamente. Nos juntábamos algunas tardes a tomar té y compartir nuestras experiencias con una honestidad brutal que solo es posible cuando ya no tienes nada que perder y nada que demostrar. Hablábamos de hijos ingratos, de matrimonios difíciles, de años perdidos sirviendo a familias que tomaban nuestro amor como algo garantizado. Pero también hablábamos de nuestras pequeñas libertades recién descubiertas, de la alegría simple de gastar dinero en nosotras mismas sin tener que justificarlo, de poder decir que no sin que el mundo se derrumbara. Una de esas mujeres, Adriana, era viuda como yo y vivía en el departamento del tercer piso. Tenía 72 años y una risa contagiosa que hacía vibrar todo su cuerpo cuando algo le parecía genuinamente gracioso. Me contó que sus 3 hijos habían intentado internarla en un asilo hace 2 años, diciéndole que ya no podía vivir sola, que era peligroso, que ellos estaban preocupados por su bienestar. La verdad, me dijo con esa risa suya,
Era que querían vender su casa y repartirse el dinero. Ella se había negado rotundamente, había vendido la casa por su cuenta, se había mudado a este departamento pequeño y ahora vivía con una pensión modesta pero suficiente, sin hablarle a ninguno de sus hijos que la llamaban solo cuando necesitaban dinero prestado que nunca devolvían. Escuchar su historia me hizo sentir menos sola en mi experiencia. Me hizo entender que lo que me había pasado con Daniela no era un caso aislado de maldad particular, sino parte de un patrón más grande, un problema social donde las mujeres mayores son vistas como recursos a explotar o como cargas de las que deshacerse, nunca como personas completas con derecho, dignidad y autonomía hasta el último día de sus vidas. Adriana y yo nos volvimos amigas cercanas, compartiendo cenas simples en nuestros departamentos, intercambiando libros, acompañándonos al médico cuando alguna tenía cita, construyendo el tipo de red de apoyo mutuo que nuestras propias familias nunca nos dieron. Pasaron 4 meses desde mi mudanza al departamento. 4 meses de paz, de silencio elegido, de días que transcurrían con la suavidad de un río tranquilo. Mi trabajo de costura había crecido lo suficiente como para que tuviera clientes regulares que me buscaban específicamente, recomendándome a sus amigas y familiares. Había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en décadas, guardando pequeñas cantidades cada semana en una cuenta bancaria que era solo mía. No eran fortunas, pero era algo, un colchón financiero que me hacía sentir segura de maneras que nunca había experimentado. Una tarde, mientras regresaba de hacer compras en el mercado, cargando una bolsa con verduras frescas y pan recién horneado, vi a Daniela parada frente al edificio. Estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en la entrada como si llevara horas esperándome. Cuando me vio llegar, se enderezó pero no caminó hacia mí, manteniéndose a una distancia respetuosa como si supiera que ya no tenía derecho a invadir mi espacio. Nos miramos durante varios segundos sin decir nada. Ella se veía peor que la última vez, mucho peor. Había perdido peso de forma poco saludable, con las mejillas hundidas y la ropa colgándole del cuerpo como si fuera varias tallas más grande. Tenía el cabello completamente descuidado, sin teñir y con las raíces grises crecidas varios centímetros. Pero lo más impactante eran sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, con una mirada de derrota total que me hizo sentir algo que había creído completamente muerto, un vestigio pequeño de compasión maternal. Me acerqué despacio, deteniéndome a una distancia prudente. Le pregunté qué estaba haciendo ahí, cómo me había encontrado, qué quería de mí esta vez. Su respuesta fue casi un susurro, tan bajita que tuve que inclinarme un poco para escucharla bien. Me dijo que había venido solo para verme, para asegurarse de que yo estaba bien, para decirme algo que necesitaba decir aunque ya fuera demasiado tarde para que cambiara algo. Subimos a mi departamento en silencio, yo adelante y ella siguiéndome con pasos lentos como si cada escalón le costara un esfuerzo enorme. Abrí la puerta y la dejé pasar, observando cómo sus ojos recorrían el espacio pequeño pero acogedor que ahora era mi hogar. No hizo ningún comentario sobre el tamaño modesto del lugar, ninguna de esas observaciones condescendientes que habría hecho la Daniela de antes. Simplemente se sentó en la única silla que tenía junto a la pequeña mesa del comedor cuando se lo indiqué, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. Le preparé té porque no sabía qué más hacer con mis manos, con esa necesidad automática de cuidar que todavía vivía en mi cuerpo aunque mi mente ya hubiera aprendido a ponerle límites. Coloqué las tazas sobre la mesa y me senté frente a ella en la única otra silla que tenía, esperando en silencio a que dijera lo que había venido a decir. Pasaron varios minutos antes de que finalmente levantara la vista y me mirara directamente a los ojos con una vulnerabilidad que nunca antes le había visto, sin máscaras, sin defensas, sin nada más que la verdad cruda de lo que se había convertido su vida. Me contó que había perdido la casa finalmente, que después de 6 meses intentando venderla sin éxito, tratando de mantenerla con un presupuesto inexistente, viendo cómo se deterioraba más cada día mientras las deudas se acumulaban como una avalancha imparable, había tenido que declararla en ejecución hipotecaria. El banco se la había quitado para recuperar el préstamo que aparentemente Gonzalo había sacado a su nombre sin decirle nada, usando documentos falsificados que ella firmó creyendo que eran otros papeles. Ahora no solo había perdido la casa, sino que también tenía una deuda de casi $20,000 que el banco estaba persiguiendo legalmente porque la venta forzosa de la propiedad no había cubierto el monto total del préstamo más los intereses acumulados. Vivía ahora en un cuarto alquilado en una pensión del lado norte de la ciudad, uno de esos lugares donde la gente va cuando ya no tiene más opciones, compartiendo baño con otros 5 inquilinos y cocinando en una parrilla eléctrica que mantenía escondida bajo la cama porque el dueño no permitía cocinar en las habitaciones.
Trabajaba 2 empleos, uno limpiando oficinas por las noches y otro en una lavandería durante el día, durmiendo apenas 4 horas entre turno y turno. Todo el dinero que ganaba se iba a la renta del cuarto miserable, en comida barata que compraba en tiendas de descuento, y en pequeños pagos mensuales que hacía al banco intentando demostrar buena fe, aunque sabía que nunca podría pagar esa deuda completa en lo que le quedara de vida. Gonzalo había desaparecido completamente. Ni siquiera sus propios amigos sabían dónde estaba. Había dejado tras de sí un rastro de deudas y mentiras que ahora ella tenía que enfrentar sola. Los abogados le habían explicado que técnicamente ella no era responsable del préstamo fraudulento si podía probar que las firmas eran falsificadas, pero eso requería contratar a un abogado especializado que cobraba honorarios que ella jamás podría pagar. Así que simplemente había aceptado la deuda como si fuera suya, añadiéndola a la lista interminable de consecuencias de sus propias decisiones. Escuché todo esto sin interrumpir, tomando sorbos lentos de mi té que ya se había enfriado pero que seguía sosteniendo entre mis manos porque necesitaba hacer algo con ellas para no temblar. Una parte de mí, esa parte maternal que había definido mi identidad durante 70 años, quería levantarse y abrazarla, decirle que todo estaría bien, que yo la ayudaría a salir de este agujero negro en el que había caído. Pero otra parte más nueva, más sabia, más consciente de mi propio valor, sabía que hacer eso sería repetir exactamente el mismo patrón que nos había traído hasta aquí en primer lugar. Cuando terminó de hablar, cuando se quedó en silencio esperando mi respuesta con esos ojos hundidos llenos de esperanza desesperada, respiré hondo antes de decir lo que necesitaba decirse. Le dije que lamentaba mucho todo lo que estaba pasando, que nunca había deseado verla sufrir de esta manera a pesar de todo el daño que me había causado. Pero también le dije con toda la claridad de la que fui capaz que no iba a rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones, que no tenía el dinero ni los recursos para hacerlo aunque quisiera, y que lo más importante era que finalmente había aprendido que ayudarla constantemente sin dejarla enfrentar las consecuencias de sus decisiones no era amor sino una forma de mantenerla eternamente infantilizada e incapaz de crecer. Le expliqué que durante todos estos meses de vivir sola había descubierto algo fundamental sobre mí misma, que tenía valor más allá de mi utilidad para otros, que merecía paz y dignidad en los años que me quedaban de vida, que el amor verdadero entre madre e hija no debería requerir que una de las dos desapareciera completamente para que la otra pudiera existir. Le dije que si alguna vez íbamos a tener una relación real y saludable, tendría que ser construida sobre bases completamente nuevas donde ambas existiéramos como personas completas con límites claros y respeto mutuo. Daniela lloró entonces, no con las lágrimas manipuladoras que había usado toda su vida para conseguir lo que quería, sino con un llanto profundo y genuino que parecía venir de un lugar muy adentro donde finalmente estaba tocando fondo y encontrando algo parecido a la verdad. Me dijo entre sollozos entrecortados que lo sentía, que entendía todo lo que le había hecho durante años, que se daba cuenta ahora de cómo había tomado mi amor como algo garantizado y mi presencia como un derecho. Me dijo que no esperaba mi perdón porque sabía que no lo merecía, que solo había venido a decirme que yo tenía razón en todo, que había aprendido de la manera más dolorosa posible que las acciones tienen consecuencias y que no hay atajos para evitar enfrentar lo que uno mismo ha creado. No la abracé. No le dije que todo estaba perdonado. No le ofrecí dinero ni un lugar donde quedarse ni soluciones fáciles para sus problemas imposibles. Lo que hice fue escucharla completamente, darle el espacio para decir todo lo que necesitaba decir, y luego le hablé con una honestidad gentil pero firme sobre lo que podía y no podía ofrecerle. Le dije que podíamos comenzar de nuevo lentamente, construyendo algo nuevo desde los escombros de lo que habíamos destruido, pero que eso requeriría tiempo, paciencia, y sobre todo que ella hiciera el trabajo difícil de reconstruir su propia vida sin esperar que yo la rescatara. Daniela se fue de mi departamento una hora después, todavía con los ojos rojos pero con algo diferente en su postura, como si finalmente estuviera comenzando a cargar el peso de su propia vida en lugar de esperar que otros lo cargaran por ella. Le di mi número de teléfono y le dije que podía llamarme una vez por semana si necesitaba hablar, pero que no podía pedirme dinero ni esperar que resolviera sus problemas prácticos. Aceptó esas condiciones con una humildad que nunca había visto en ella. Después de que se fue, me senté en mi pequeño balcón viendo cómo el sol se ponía detrás de los edificios de la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa que me recordaban que cada final también era un comienzo. Pensé en todo el camino que había recorrido desde ese día hace 7 meses, cuando los papeles cayeron en mi cara y me dieron 48 horas para desaparecer de mi propia casa. Pensé en la mujer que era entonces, invisible y agotada, viviendo en una casa grande pero sintiéndose completamente sola. Y pensé en la mujer que era ahora, viviendo en un espacio pequeño pero sintiendo que finalmente tenía un hogar verdadero.
Había perdido una casa de paredes y techo, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Me había encontrado a mí misma. Había descubierto que podía vivir sola sin estar sola, que podía decir no sin dejar de ser amorosa, que podía poner límites sin ser cruel. Había aprendido que el amor real no requiere autodestrucción, que ser buena madre no significa desaparecer, y que merecía ocupar espacio en el mundo con mi nombre completo escrito en la puerta. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Emilia preguntándome si quería bajar a cenar con ella y Adriana. Les dije que sí, que bajaba en 10 minutos. Mientras me preparaba para salir, me miré en el espejo pequeño que colgaba junto a la puerta y vi algo que no había visto en años. Una mujer completa, con arrugas que contaban historias de supervivencia, con ojos que habían llorado pero que ahora miraban hacia adelante, con una sonrisa pequeña que venía de un lugar de paz genuina. Cerré la puerta de mi departamento y bajé las escaleras para encontrarme con mis amigas. Mañana sería otro día de costura y rutinas simples. Tal vez Daniela llamaría o tal vez no. Tal vez algún día tendríamos una relación verdadera o tal vez nunca lo lograríamos. Pero por primera vez en 70 años, mi felicidad no dependía de las decisiones de otros. Dependía solo de mí. Y eso, finalmente, era suficiente.